Bueno, ahora sí comenzamos. Habíamos quedado acá en el método de cálculo del capital de trabajo. Habíamos visto que para el método del periodo de desfase, lo único importante era, vamos a decir, contar los días del proceso de producción, y eso ya les había explicado, ¿verdad? Con la madera, desde los bosques, finalmente hasta el producto terminado en una tienda. Sin embargo, se podría aplicar el método corriente, que es bastante fácil y que sabemos el capital de trabajo, ya vimos, es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Y de dónde sacamos esto? De acá. De acá sacamos. Fíjense, el activo corriente es igual al capital de trabajo más el pasivo corriente. Si yo lo dejo esto y paso al otro lado, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Y de dónde saco eso? Saco justamente de estas, vamos a decir, estas formas de presentar. Sin embargo, antes de ver eso, les voy a mostrar de que yo voy a utilizar el método que utiliza el Programa de Naciones Unidas para... No, aquí no había estado, ¿no? Bueno, saca el Programa de Naciones Unidas para proyectos industriales. Sin embargo, vamos a ver acá. Bueno, aquí vamos a ver. Es lo más simple. Vamos a ir viendo. Acá arriba, ¿qué se coloca? El periodo de la vida útil del proyecto. ¿Estos de cuántos años es? Desde 5. ¿Será un proyecto de periodo corto? No. Vamos a hablar de periodo mediano. Ahí lo dejamos, periodo mediano. Entonces, estábamos viendo el método corriente, que no era nada más que el capital de trabajo, era el activo corriente menos el pasivo corriente. Pero, ¿qué les quería mostrar de acá? ¿Cómo se hace o cómo se utiliza este formulario? Primero, lo que está arriba nos dice la vida útil del proyecto. En esto son 5 años. Y esos 5 años vemos de que es a mediano plazo. Lo que se les decía, yo voy a ir produciendo no al 100% los primeros años, sino al finalizar. Puede ser cuarto, quinto año, en este caso su producción total se lo hace en los 3 últimos años. Entonces, de aquí, de los activos corrientes, que eso sale de los balances, no interesa qué, y de los pasivos corrientes, yo voy haciendo esto, activo corriente menos pasivo corriente, vale decir, por decir, 1000 menos 500, 500, por decir, pero bueno, nos están dando los resultados. Acá se coloca la resta de activos corrientes, se ve, menos pasivos corrientes. Ahora, ¿cuál es la variación? Ustedes saben, 500 menos 0, 500. 600 menos 500, 100. 650, perdón, 500 menos 0 es a la anterior, perdón, así, a la anterior. 500 menos 0, 500. 600 menos 500, 100. 650 menos 650. 650 menos 650, 0. 650 menos 650, 0. Entonces, sin embargo, y esto por favor, ahora sí podemos ver. ¿Qué más estamos viendo? Alguien me dirá, pero usted ha dicho que el periodo de la vida útil es los 5 años, ¿sí? Sin embargo, ¿pero por qué coloca periodo de vida útil al final? No sé, porque seguramente la producción es al 100%, pero la vida útil significa estos 5 años. Es el periodo de diseño. El proyecto se diseñó para 5 años. El primer año, ¿de qué va a ser? El periodo de construcción, de puesta en marcha del proyecto. Y los otros 2 años, del 50% al 75%, está empezando a desarrollar el proyecto. Más que periodo de vida útil, sería periodo de máxima producción.
al 100%. Entonces, este es el formulario que nosotros vamos a utilizar si aplicamos el método corriente. Sin embargo, para colocar estos valores de aquí arriba, debo sacar del balance del proyecto. Va. Esto ya habíamos visto. Y cronograma. ¿Qué significa cronograma? Estimación del tiempo. Yo tengo que ver en qué periodos voy a aplicar las inversiones, ¿sí? Normalmente se las hace los primeros años. Pero si es un proyecto, por ejemplo, de 20 años, donde yo voy a, estoy hablando, diseñar el proyecto para renovar equipo, por decir, a los 10 años, ahí también va a tener que colocar ese periodo de inversión. Entonces, a esta estimación del tiempo se llama cronograma. ¿De qué? De inversiones. Y estamos viendo que las inversiones son iguales a las inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo. Entonces tenemos, dice, antes de la operación y después de la operación. Aquí me pueden decir cuál es antes de la operación. Acá está pues. El primer año había sido antes de la operación. Y después es durante el periodo de la operación. Fíjense, ya produzco 50%, 75, 100, 100, 100. Entonces, el cronograma preoperativo antes de la producción y el operativo en la producción. A eso se llama cronograma de inversiones preoperativas, sí, al periodo inicial. Sin embargo, dice, ¿dónde se asigna más? Dice, el monto más significativo que se da en la etapa preoperativa, donde normalmente se invierte el 100%. Sin embargo, ya les he dicho, si mi proyecto dura 20 años y voy a tener que comprar otro tipo de equipos a mediados del proyecto, vale decir a los 10 años, ahí también tendré que hacer el cronograma de inversiones preoperativas. Y de las operativas ya hemos visto que se realiza en todo el periodo de la operación del proyecto. Entonces, ¿podemos ver esto? Sí, acá ahora sí vamos a ver el cronograma de las inversiones. Fíjense, nosotros vamos a invertir prácticamente las inversiones en el primer año, vale decir, del año 0 al año 1. Se está invirtiendo absolutamente todo. ¿Y por qué razón? Pero usted, ingeniero, nos ha dicho que podría ser a medio término, sí, pero ¿por qué no? Porque es un proyecto a mediano plazo. Normalmente los proyectos a largo plazo, vale decir 15, 20, 30 años, por supuesto que voy a tener que destinar recursos de inversión para, por ejemplo, cambiar la maquinaria y equipo, por ejemplo, o construir más obras civiles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en un cronograma, y acá está el cronograma consolidado de inversión. Cuando les hablé que yo podría cambiar cierto tipo de equipos, les estaba mostrando que debería haber inversiones de reemplazo. Entonces dijimos que podría ser en ese término intermedio, no estoy diciendo justo al medio, vale decir, entre 0 y 20 años en el año 10, no, eso tendré que estudiar bien, pero es en ese periodo de 0 a 20 años que yo voy a ver inversiones de reemplazo. ¿Y por qué razón? Puede ser debido a la obsolescencia o al deterioro físico. Entonces, fíjense lo que les hablaba de reemplazo. Normalmente es por eso, por el deterioro físico, porque tengo que cambiar y muy rara vez lo hacemos por obsolescencia, pero deberíamos hacer también. Entonces, esto había sido la inversión de reemplazo de un activo por otro activo. Es decir, voy a cambiar un tractor por otro tractor o voy a cambiar porque ya ha cumplido su vida útil.
Entonces, esas son las inversiones de reemplazo. ¿Qué hemos estado viendo acá? Inversiones preoperativas, inversiones de reemplazo, y ahora vamos a ir a ver los recursos monetarios que debo asignar. Entonces, si yo ya he hecho mi cronograma de inversiones en la parte preoperativa antes de la operación del proyecto y en la parte operativa cuando funciona el proyecto, ¿verdad? Entonces, debo ver de dónde voy a asignar recursos. Esto seguramente no ven. Aquí está muy clara. Entonces, ¿de dónde voy a sacar? Bueno, podría ser que yo tengo guardado esos recursos, posiblemente. Eso se llama recursos internos o propios. Sin embargo, normalmente esos recursos son escasos. Para eso, ¿qué debo hacer? Voy a tener que recurrir, por favor, a esto. A la banca comercial. O dice, o al Banco de Reserva, Central de Reserva. Este Banco Central de Reserva viene a ser el Banco Central de Bolivia. Pero dar recursos sí, si son proyectos que tienen que ver con el Estado, diré con los diferentes niveles de gobierno, podría ser. Entonces, si mis recursos internos no son suficientes, como siempre suele ser, porque no son suficientes, tengo que ver de dónde consigo esos recursos monetarios. Y como son externos, vale decir, a los que estamos haciendo el proyecto, entonces vamos a llamar recursos externos o de financiamiento externo. Entonces, ya habíamos visto, cuando yo dispongo de mis recursos, voy a llamar financiamiento interno o aporte propio, con mis recursos. Pero se les ha dicho ya 4 veces en este momento que son insuficientes. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a tener que buscar o gestionar, se llama, recursos externos. Entonces, ¿dónde están los recursos externos? Acá está. Y acá está. Entonces, yo tengo que ver de dónde voy a sacar. Entonces, para eso voy a tener que sacar préstamos. Y cuando yo saco préstamos, puede ser a corto plazo, puede ser a mediano plazo y a largo plazo. Si los préstamos son a corto plazo, posiblemente sean préstamos no muy convenientes, porque no voy a tener esa capacidad de devolución. Entonces, normalmente, cuando yo quiero financiar externamente mi proyecto mediante préstamo, voy a tratar de que sean créditos que sean mucho más fáciles de poder llevar adelante el proyecto. Por lo tanto, pueden ser de mediano o largo plazo. Es muy difícil recomendar que los créditos sean a corto plazo. ¿Por qué? Porque los proyectos recién, y eso vamos a ver en la unidad 5, empiezan a generar recursos positivos a partir de los 3, 4, 5 años del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Que yo voy a gestionar recursos externos mediante préstamos en condiciones no muy duras, vale decir que no se tengan que devolver a corto plazo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que gestionar. Eso es parte de la gestión gerencial, ¿sí? Bueno,
entonces estábamos viendo lo que ya les decía anteriormente, las fuentes de financiamiento. Dice que hay, como hemos visto, fuentes duras. Las fuentes duras no nos interesan, sin embargo, a veces cuando se requiere dinero, no interesa si las fuentes son duras. Yo requiero dinero, por lo tanto, voy a tener que prestarme en esas condiciones, pero no son las mejores. Normalmente se considera cuando las tasas de interés son altas o cuando los periodos son cortos. Cortitos son los periodo cortito. Sin embargo, si yo quiero fuentes más flexibles o concesionales, voy a tener que buscar las tasas bajas, tasas de interés baja que ya sabemos. Y periodos, por supuesto, mucho más largos, periodos largos. Eso es lo que yo debo hacer. Entonces, y dice aquí, finalmente, si mi proyecto es mío, vale decir privado, ¿quiénes son los que me van a dar estos o asignar estos recursos? Por supuesto, estas fuentes de financiamiento son los bancos. Conclusión, tengo que buscar las mejores condiciones de que me otorguen estos préstamos. ¿Para qué? Para que en la elaboración del proyecto tenga ese componente financiero que no inviabilice el proyecto. Entonces, clarito, no solo son los detalles técnicos, estamos viendo ahora los detalles de financiamiento que por supuesto son tan o más importantes que los criterios técnicos. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto acá, dice, todavía, a ver, para concluir esta parte, no he puesto esto, pero es importante. ¿Qué pasa si yo tengo los recursos? Dice que no voy a buscar esto, no voy a buscar esto, pero hay algo que sí les puedo decir. Cualquier proyecto que ustedes quieran realizar, deben hacer con recursos siempre de financiamiento externo. ¿Por qué razón? Porque nunca voy a tener la totalidad de los recursos. Y lo que yo voy a hacer, si bien me van a cobrar intereses, es tener esa libre disponibilidad de los recursos cuando yo requiero. Entonces, esas son las características de la fuente de financiamiento interno. Ya vimos de los de externo. Con esto prácticamente hemos visto las dos fuentes de financiamiento, lo interno y lo externo. ¿Y esto cómo se puede ver? Acá, por ejemplo, es un proyecto cualquiera, fíjense, el aporte propio no es más que el 35% y el préstamo es el 65%. Siempre, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la mayor cantidad de recursos económicos van a ser los préstamos. Ahora, por favor, vamos viendo esto. Fíjense, para la inversión fija, para la inversión diferida, acá yo tengo qué tipo de fuente de recursos voy a utilizar. Hay algo que sí les voy a... No sé quién está. No sé quién quiere entrar. Vamos a ver con esto, mejor. Fíjense, por favor, yo, por ejemplo, para maquinaria y equipo. ¿Qué dice? Que voy a utilizar de la fuente externa un porcentaje 66,6 y de la fuente interna 33,4. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque fíjense, para el proyecto de la doble vía, el Alto La Paz, vamos a suponer que esto es Patacamaya. Es Patacamaya. Esto es Patacamaya. Y resulta que la vía que estoy construyendo debería pasar así. La vía que estoy construyendo.
Pero los recursos del financiamiento externo, que son recursos del del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, no me permiten hacer expropiaciones. Es decir, tener que comprar terreno para hacer pasar por ahí el proyecto. Entonces, han preferido, en el diseño geométrico, han preferido tener que colocar, o mejor dicho, hacer una variante, de manera que, si bien este es un tramo más largo, pero no contaba con recursos. ¿Por qué razón? Porque no existían recursos del BID para las expropiaciones y más o menos querían cobrar como 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos queriendo ver con esto? De que yo debo saber cuándo realizo esta programación de recursos, de inversiones, ¿en qué voy a utilizar? No es como en este caso les he mostrado que de manera inmediata yo puedo utilizar los recursos en la partida que a mí me dé la gana. Entonces, primero les mostré de que para cada partida, para cada inversión, por supuesto, hay para financiamiento interno y para financiamiento externo. Sin embargo, en algunas partidas como las que les acabo de mostrar, no existía, perdón, recursos para hacer expropiaciones. Por lo tanto, como había recursos para construir el camino, han preferido alargar, pero se contaba con recursos, por lo tanto, se ha concluido el proyecto en el asfaltado de la doble vía El Alto Urú. Entonces, ¿qué estamos viendo, por favor? De que es importante la asignación de las partidas en relación a las fuentes de financiamiento, que ya hemos visto de que pueden ser internas o externas, ¿verdad? Hemos visto también que las fuentes externas son las que tienen mayor incidencia en el porcentaje de fuente. Acá, por ejemplo, en este ejercicio hemos visto que el 36% es fuente interna o recursos propios y el restante, vale decir el 66%, fuentes externas que tienen que venir de algún banco que haya financiado el proyecto. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Es lo que tenemos. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Los planes de financiamiento. ¿Cómo voy a financiar? Entonces, ya hemos visto de que debo buscar planes, ¿qué dijimos? Debemos buscar planes flexibles o concesionales, flexibles. ¿Y eso qué significa, por ejemplo? Periodos de largo plazo, años de gracia, e intereses bajos. Entonces, yo debo buscar esas condiciones para elaborar el financiamiento de mi proyecto. Entonces, prácticamente nosotros hemos visto las inversiones, hemos visto el cronograma de las inversiones, ¿verdad? Hemos visto ahorita las fuentes de financiamiento y los planes de financiamiento. ¿Qué es lo que tengo que ver ahora? ¿Cómo yo calculo estas amortizaciones? Fíjense, yo voy a utilizar dos tipos de amortización. Esta amortización que se llama bajo el sistema SAC, y ojo, acuérdense del primer capítulo, donde la amortización es constante. ¿Y quiénes normalmente hacen estos préstamos? Hacen las cooperativas, fíjense, cooperativas. Sistemas SAC cooperativos. Esa característica tiene, sí,
¿Y cuál es el otro sistema de amortización? Que lo vamos a ver en la próxima clase. No. Viene a ser el sistema de amortización price, vale decir precio, price. Y eso, ¿quiénes lo aplican? Normalmente aplican los bancos. ¿Y cuál es la característica de que el total de cuotas es constante? A ver, ¿cómo es eso? Fíjense, estamos saliendo de esta figurita y vamos a entrar a esta otra figurita, donde dice que el total de las amortizaciones es constante. O mejor dicho, perdón, el total de la prestación es constante, perdón. Esto viene a ser constante. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo. Prestación es constante. Ya no es solamente las amortizaciones, es prácticamente todo. ¿Y quiénes realizan este tipo de amortizaciones? Los bancos. Esos son los dos sistemas de amortización que vamos a utilizar para poder resolver estos problemas de financiamiento externo de los proyectos, para saber cuánto y en qué montos yo voy a tener que devolver o amortizar estos recursos. Entonces, prácticamente nosotros estuviésemos acá. Hemos visto, por favor, estamos repasando para ir concluyendo. Acá nos quedamos en el cronograma de inversiones. ¿Qué dijimos? Que el cronograma era los tiempos que yo debería estimar para ver cuándo voy a invertir. Y hemos quedado de que las inversiones normalmente se las hace a principio del proyecto. Sin embargo, si son proyectos a largo plazo, seguramente voy a tener que colocar también en el intermedio de la duración del proyecto. Por ejemplo, si tengo un proyecto de, vamos a decir, este que es el año 0 y es el año 20, por acá, no sé si era el 10, el 12, el otro, no sé, pero voy a tener que hacer inversiones ahí. Entonces, hemos hablado de las inversiones antes de la operación y después de la operación. Acá estamos viendo, antes de la operación normalmente es al inicio. Pero usted nos ha dicho que hay que hacer también durante la operación, sí, pero acá, ¿por qué no se ve eso? Porque es un proyecto a mediano plazo. Después hemos visto las inversiones de reemplazo. ¿Por qué debo reemplazar? O porque se ha deteriorado mucho el activo, vale decir, puede decir la maquinaria, qué sé yo, y porque yo debo mejorar la tecnología por la obsolescencia. Recursos monetarios. ¿Qué recursos voy a asignar? Voy a tener que asignar recursos propios o con financiamiento interno, o voy a tener que utilizar los recursos con financiamiento externo o mediante préstamo. Y hemos visto algunas ventajas. En las ventajas dice, no existe problemas de pago de intereses con las amortizaciones. Eureka. Entonces, nosotros debemos asignar todos los recursos. Les he dicho que no. Es bueno tener liquidez de recursos, vale decir, el dinero en banco, o el dinero, vamos a decir, para recurrir de manera inmediata si es que se presentara algún problema en el proyecto. Entonces, yo les quiero decir que los aportes propios podrían estar mucho menos que los aportes externos. Por ejemplo, podría ser 40%, 30%, 20% el porcentaje sobre el total de los aportes internos. Y los aportes externos van a ser el complemento, sí, puede ser 60, 70, 80, 90%. No hay ningún proyecto que se financie al 100%. ¿Qué debemos ver de las fuentes de financiamiento? De que esos recursos tengan condiciones flexibles o blandas.
pero nunca vamos a querer que estén en condiciones duras de manera que el proyecto no se pueda llevar adelante. Conclusión. ¿Qué significa condiciones blandas o flexibles? De que los préstamos sean a mediano o largo plazo, de que los préstamos tengan años de gracia, de que los años tengan préstamos con interés bajo. Y lo contrario significa tener préstamos en condiciones duras. Si estamos hablando ya de las amortizaciones, voy a ver dos tipos de cálculos para hacer ese plan de financiamiento. Puede ser el sistema SAC, que es el sistema de amortización SAC, donde la amortización es constante, o podemos hacer el sistema PRICE, donde el total de la prestación es constante. ¿Quiénes aplican esto? Normalmente los bancos. Y este otro, normalmente las cooperativas, por una simple razón, porque las cooperativas... Bueno, compañeros, hasta ahí hemos llegado. Yo tengo que irme, tenía que ir a hacerme sacar unos análisis, por favor, me han llamado, ¿ya? Cualquier cosa nos vamos a estar viendo. Chao, chao.